Ciclo celular, por Marta Daniela Garay Tiros, del Grupo Primero A, con la cirujana dentista Yunuen Merari Tapia Fernández. Comencemos. El ciclo celular es un proceso por el cual pasan las células desde su nacimiento, formación, diferenciación, cumplimiento de sus funciones y su muerte. Pero, ¿qué es el ciclo celular? El ciclo celular es una secuencia de acontecimientos autorregulados que controla el crecimiento y división de las células, y su finalidad es producir dos células idénticas a la célula madre. En otras palabras, el ciclo celular es un proceso que asegura el crecimiento y desarrollo de toda célula, que sería la interfase, que culmina con el desarrollo de nuevas células hijas a partir de una célula madre, que es la división celular. La clasificación de las células de acuerdo a su índice mitótico es en tres: poblaciones celulares estáticas, estables y renovables. Las estáticas son células que salen del ciclo celular, que no se dividen y no se reproducen, como son las neuronas, cardiomiocitos o musculoesqueléticas. Las estables son células que tienen la capacidad de dividirse de manera esporádica y con lentitud para mantener la estructura de los tejidos y órganos, como lo son las células endoteliales, lemiocitos y fibroblastos. Y las poblacionales celulares renovables son células que se dividen regularmente. Pueden generar dos células hijas que se diferencian o producen dos células hijas que permanecen como madres o precursoras. El ciclo celular se divide en dos etapas: interfase y división celular. La interfase consta de tres fases: fase G1, fase S y fase G2. Entre la fase G1 y fase S existe otra fase más, que es la fase G0. En la división celular se lleva a cabo la fase M, que esta a su vez se divide en dos: cariocinesis, que es la división del núcleo, que consta de 5 etapas: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase; y la citocinesis, que es la división del citoplasma. Esta inicia en la telofase. La interfase es el proceso donde se replica ADN y reúne los nutrientes necesarios para la división celular. Ocurre en tres etapas durante la interfase: G1, S y G2. La división celular es la célula detiene sus funciones y destina su metabolismo a proliferar. La división celular tiene dos variantes: la mitosis y la meiosis. ¿Qué sucede en las etapas de la interfase? Ok, vamos a explicarlo. En la fase G1 es la primera fase del ciclo celular. Durante esta, la célula aumenta su volumen, sintetiza ARN y con ello todas las proteínas necesarias para la síntesis de ADN. Inicia la fase de duplicación del centrosoma, que es un organelo que forma los polos del uso mitótico durante la mitosis. Aquí, sin embargo, no todas las células se dividen constantemente. Aquellas que salen del ciclo celular para ya no dividirse más y diferenciarse de manera terminal, como lo son las celulares estáticas y las estables. Ahí entra la fase G0. En la fase S, o de síntesis, es la fase que sigue a la G1, la cual se lleva a cabo la síntesis de ADN, de ahí su nombre. Durante este periodo, la célula duplica el material genético, que durante la fase M se segregará entre las células hijas. Cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromátidas hermanas idénticas que llevan la misma información genética. Al término de esta fase de duplicación del ADN, la célula, que tenía inicialmente 23 pares de cromosoma, finaliza con 46 pares de cromosoma. Así, para que cada célula hija tenga 23 pares de cromosomas. ¿Qué pasa en la división celular? Vamos a explicarlo, en este caso, mitosis, que tiene 5 etapas: profase, prometafase, metafase, anafase, telofase.
En la profase es la fase inicial, cuando los cromosomas se compactan. Conforme esto se sucede, aprecia la estructura de los cromosomas, los cuales se conforman por dos cromátidas hermanas unidas al centro por un complejo proteico llamado centrómero. Aquí lo vamos a explicar. Hay un núcleo. Aquí está una cromatida, otra cromatida y el centrómero y forma al cromosoma. En la prometafase es una fase intermedia entre la profase y la metafase, en la cual, a la par que se forman los cromátidos mitóticos, se disuelven los núcleos. En esta fase ocurre la disolución de la envoltura nuclear. En este evento, a los cromosomas totalmente descubiertos, listos para hacer contacto con los microtúbulos, que es el uso mitótico. Aquí podemos observar que ya no hay núcleo. El núcleo que estaba aquí en la profase, en la prometafase ya no está, ya que se disuelve. En la metafase, el uso mitótico se conforma por dos polos, uno a cada lado de la célula, que corresponden a los centrosomas que se dividen durante la interfase. En esta fase, la metafase revisa que todos los cromosomas se encuentren alineados en una línea imaginaria media. Ok, aquí en la metafase los cromosomas se alinean a una línea media que podemos observar aquí, que están perfectamente alineados, y los centrosomas se están dirigiendo hacia los polos. Casi ya están en cada uno de los polos de la célula. En la anafase, durante la anafase los cromosomas se separan y cada cromatida hermana se dirige hacia un lado de los polos. En esta fase empieza a formar el citoplasma un surco de segmentación que más adelante permitirá la división de las dos células hijas. Ok, aquí vemos que el cromosoma se divide y las cromatidas hermanas, cada una va a cada polo o a cada centrosoma que están ubicados en cada polo de la célula. En la telofase, esta fase se caracteriza por la reconstrucción de la envoltura nuclear alrededor de los cromosomas en cada polo. Los cromosomas se condensan, se restablece el núcleo y el surco de segmentación se acentúa. La célula está lista para dividir su citoplasma. Aquí podemos ver que se reconstruye nuevamente la envoltura nuclear y esto ya está listo para tener la citocinesis, que es el resultado de dos células hijas con la misma información genética a la de la madre. Lo explicamos nuevamente. En la profase está el núcleo, se unen los cromosomas, en la prometafase se disuelve el núcleo, en la metafase se alinean los cromosomas y están los dos polos ya. En la anafase se dividen los cromosomas y cada cromatida hermana se dirige hacia los polos. En la telofase se reconstruye esta envoltura nuclear que al principio en la prometafase ya no estaba. En la telofase se vuelve a reconstruir, pero se reconstruye dos. Y la citocinesis da como resultado dos células hijas con la misma información genética idéntica a la de la madre. Vamos a explicar la meiosis. La meiosis 1 es la separación de los cromosomas homólogos. Aquí, ¿qué sucede? En la meiosis 1 se divide en dos, meiosis 1 y meiosis 2. En la profase 1 pasa unos fases muy importantes, que es el leptoleno, cigoteleno, paquiteleno, dipoteno y diacínis. En el leptoleno, las dos cromatidas están estrechamente unidas, los cromosomas unidos a la envoltura nuclear. Cigoteno es la sinapsis de los cromosomas homólogos a través del complejo sinaptotémico. En el paquiteno es el sobrecruzamiento y recombinación genética. En el diploteno es la separación de los cromosomas homólogos, permanecen unidos por los
quiasmas. Y en la diacinesis son visibles las cromátidas hermanas unidas por el centrómero, las cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos unidas por los guineastas. Vamos a explicar aquí. En la profase, los cromosomas homólogos se emparejan e intercambian fragmentos de ADN. En la metafase 1, las parejas de cromosomas homólogos se alinean en el ecuador de la célula. Aquí podemos ver que están perfectamente alineados. En la anafase 1, las cromátidas hermanas permanecen unidas por el centrómero. O sea, aquí se viene el cromosoma completo a cada polo. Y es la separación de parejas de cromosomas homólogos gracias al uso mitótico. En la meiosis 2, que es la separación de las cromátidas hermanas, en la telofase 1 y citocinesis, que es la última fase de meiosis 1, la dotación es haploide, pero los cromosomas siguen siendo de dos cromátidas. En la profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y citocinesis, durante la meiosis 2, las cromátidas hermanas se separan, dando lugar a 4 células haploide y con cromosomas de una sola cromatida. Aquí podemos verlo. En la metafase 2 se alinean perfectamente al ecuador los cromosomas. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan y se dirigen hacia los polos. En la telofasis y citocinesis se obtiene como resultado 2 células, bueno, en este caso son 4, se obtienen como resultado 4 células hijas en la meiosis. Vamos a explicar las diferencias entre mitosis y meiosis. Tienen lugar en la mitosis todas las células del cuerpo, las meiosis en células progenitoras de los gametos en los órganos reproductores. El número de células obtenidas por cada célula madre en la mitosis son 2 y en la meiosis son 4. El número de cromosomas de la célula madre en la mitosis son diploide y meiosis son diploide. El número de cromosomas de células hijas en mitosis son diploide y en la meiosis haploide. La función de la mitosis es crecimiento, renovación de células y tejidos, manteniendo de la vida del individuo. Y en la función de la meiosis es la continuidad de la especie, aumento de variedad genética. La división celular de la mitosis es 1 y de la meiosis son 2. La recombinación genética de la mitosis no hay y en la meiosis sí existe. Las células obtenidas en la mitosis son todos los tipos celulares y en la meiosis son gametos. Vamos a ver que en la mitosis se obtienen células somáticas y en la meiosis gametos. Las células somáticas forman todo nuestro cuerpo, como miocitos, hepatocitos y neuronas. No participan en el proceso de reproducción sexual y pueden llevar a cabo la mitosis. Son células diploides, poseen 46 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. Los gametos son llamados espermatozoides y óvulos. Están presentes en el proceso de reproducción sexual. No llevan a cabo la mitosis y son células haploides que contienen la mitad de cromosomas, en este caso 23 de las células somáticas. La muerte celular. Vamos a explicar la muerte celular. Existen 3 tipos: apoptosis, necrosis y autofagia. La apoptosis representa un proceso fisiológico. Durante la apoptosis, las células que ya no son necesarias son eliminadas del organismo. Puede ocurrir durante el desarrollo embrionario y otros procesos fisiológicos normales. Se caracteriza por la autodigestión controlada y a que mueren sin derramar su contenido para no dañar a otras células, es decir, que tienen una muerte digna. Aquí vamos a explicar. Apoptosis. Esta es una célula normal que pasa a condensarse. Existe la fragmentación y se
se tiene como resultado los cuerpos apoptóticos. La necrosis comienza con la pérdida de la capacidad de las células para mantener la homeostasis. Es un proceso patológico que provoca la ruptura de su membrana. Los orgánulos intracelulares, como la mitocondria, el retículo endoplasmático rugoso y el núcleo, sufren cambios irreversibles que son causados por la tumeferación celular y la ruptura de la membrana. Aquí igual lo explicamos. Tenemos una célula normal que pasa a la hinchación de los organelos. Aquí la plasmática membrana es una ruptura de la plasmática membrana, la lisis celular y nuclear que causa la inflamación. Aquí ya como resultado tenemos a los fagocitos, que estos ocasionan la muerte celular de la célula. La autofagia es un proceso regulado que permite que a las células el recambio de su contenido mediante la degradación de sus propios componentes. El autofagosma, inicialmente desprovista de cualquier enzima lisosómica, se fusiona con los lisosomas e inicia la digestión. Aquí podemos verlo que tenemos los orgánulos citoplasmáticos. La señal de la autofagia es el agotamiento de los nutrientes, es decir, aquí la célula muere por falta de nutrientes. Aquí vemos que es la formación de una vacuola autofágica y se tiene el lisosoma, que ya mencionamos, y por ende la degradación, que es usado como fuentes de nutrientes. Debido a que no hay los nutrientes necesarios, la célula se autodegrada para recuperar esos nutrientes y al final la célula muere. Y con esto queda concluido el ciclo celular.